Bienvenidos a un nuevo episodio de A Solas con el Creador, un espacio donde exploramos la palabra de Dios con profundidad y pasión. Si es la primera vez que nos acompañas, quiero darte la bienvenida y animarte a quedarte hasta el final, porque hoy vamos a hablar sobre un hombre que, aunque a veces es subestimado en la Biblia, tiene una lección increíble para nuestras vidas. Isaac. En nuestra serie basada en Hebreos 11, hemos hablado de los gigantes de la fe: Abel, Enoc, Noé, Abraham y Sara. Cada uno nos ha mostrado diferentes facetas de lo que significa vivir por fe. Pero hoy nos centraremos en Isaac, quien nos enseña una verdad poderosa. La fe no solo se trata de recibir promesas, sino de perseverar en medio de la prueba y transmitir la bendición a la siguiente generación. En Hebreos 11, versículo 20, podemos leer lo siguiente: Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú, prediciendo lo que les esperaba en el futuro. Este versículo, aunque breve, encierra un significado profundo. Isaac no solo fue un receptor de la promesa, sino un eslabón en la cadena de fe que Dios había establecido a través de Abraham. Él nos enseña que la fe no es pasiva, sino que es algo que se hereda, se protege y se transmite. Hoy vamos a dividir nuestro estudio en tres grandes secciones: la fe que se recibe, Isaac y la herencia de la promesa. Número 2, la fe que se prueba, Isaac y las dificultades de la vida. Y número 3, la fe que se transmite, Isaac y la bendición a sus hijos. Así que prepárate, porque este estudio y en este episodio estaremos llenos de enseñanzas profundas, aplicaciones prácticas y desafíos para tu vida. Comencemos. Número 1. La fe que se recibe, Isaac y la herencia de la promesa. Para entender la fe de Isaac, primero debemos recordar de dónde viene su historia. Vamos a ver en Génesis 21, del 1 al 3, un poco de esto, donde indica lo siguiente: El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara lo que le había prometido, así que Sara quedó embarazada y le dio un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. A su hijo nacido de Sara, Abraham le puso por nombre Isaac. Isaac fue un milagro viviente. Sus padres, Abraham y Sara, habían esperado 25 años para que se cumpliera la promesa de Dios. Él no nació por casualidad, sino como resultado de la fidelidad de Dios y la fe de sus padres. ¿Cuántas veces nos desanimaríamos cuando Dios nos hace esperar? A veces queremos que las promesas se cumplan rápido, pero la historia de Isaac nos recuerda que Dios siempre cumple su palabra, aunque parezca tarde. Pero la fe de Isaac no solo se trataba de su nacimiento. Hubo un momento en la vida que puso a prueba su confianza en Dios como nunca antes. Lo podemos ver en Génesis 22, del 9 al 10. Cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y arregló la leña. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Isaac no era un niño pequeño en ese momento. Era un joven fuerte que pudo haberse resistido a su padre, pero no lo hizo. En lugar de rebelarse, confió en la fe de su padre y en la fidelidad de Dios. Isaac aprendió que Dios provee. A veces, Dios nos pide que entreguemos lo más preciado para probar nuestra fe. Pero al final, Él siempre tiene un plan mejor. Número 2. La fe que se prueba, Isaac y las dificultades de la vida. Muchos piensan que porque Isaac era el hijo de la promesa, su vida fue fácil. Pero la verdad es que enfrentó grandes pruebas. Leamos Génesis 26, del 1 al 3. En aquella época hubo hambre en el país, como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Por eso Isaac se fue a Gerar, donde reinaba Abimelech, rey de los filisteos. El Señor se le apareció y le dijo:
no bajes a Egipto, quédate en la tierra que te indicaré. Vive en ese lugar como extranjero y yo estaré contigo y te bendeciré. Isaac enfrentó una gran crisis económica y pudo haber huido a Egipto, pero Dios le dio una orden clara: quédate donde yo te diga y te bendeciré. A veces queremos resolver los problemas a nuestra manera, pero Isaac nos enseña que la verdadera fe es obedecer a Dios, incluso cuando no tiene sentido humanamente. Además de la crisis económica, Isaac también enfrentó oposición y envidia. Lo podemos ver en Génesis 26 del 19 al 22. Los siervos de Isaac cavaron en el valle y encontraron un manantial, pero los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac y dijeron: «El agua es nuestra». Por eso Isaac llamó al pozo Esek, porque había peleado con él. Luego cavaron otro pozo y también riñeron por él, por lo que Isaac lo llamó Sidná. Isaac se alejó de allí y cavó un tercer pozo, y como por ese ya no riñeron, lo llamó Rehobot, y dijo: «Ahora el Señor nos ha dado un lugar donde prosperar y tendremos éxito en esta región». Isaac no peleó, no se amargó, no buscó venganza, simplemente siguió adelante hasta que Dios le dio un lugar de paz. Cuando caminamos en fe, habrá momentos en que otros nos envidiarán o nos harán daño, pero Dios siempre abrirá un espacio de bendición si confiamos en Él. Y número 3, la fe que se transmite Isaac y la bendición a sus hijos. En Génesis 27, del 27 al 29, podemos leer lo siguiente: «Que Dios te dé el rocío del cielo y la riqueza de la tierra, que te dé trigo y vino en abundancia, que los pueblos te sirvan y las naciones se inclinen ante ti». A pesar del engaño de Jacob, Isaac no revocó la bendición. ¿Por qué? Porque sabía que Dios tenía un propósito grande. La fe no se trata solo de lo que recibimos, sino de lo que dejamos a la próxima generación. ¿Estamos transmitiendo nuestra fe a nuestros hijos, amigos y familiares? Es una pregunta que podemos hacernos. ¿En qué podemos concluir? Isaac nos deja 3 grandes enseñanzas. Primeramente, la fe se recibe. Dios cumple sus promesas aunque tarda, en nuestra perspectiva. La fe se prueba. Enfrentaremos crisis y oposición, pero Dios nos sostendrá. La fe se transmite en tercer lugar. No podemos quedarnos con la fe solo para nosotros. Debemos compartirla con otros. Si este episodio te ha bendecido, compártelo con alguien más. Nos vemos en el próximo episodio de A Solas con el Creador. Que Dios te bendiga.